acción, ¿ok? Y vamos a empezar. Good evening, everybody. This is Prepa en Línea C. Today we are going to talk about with the Finding a Roommate, actividad integradora número 6. Today is October 18, 2024. We are in the week number 3. This is Generation 62, Model 6. Right? This is the objective for this session, that students express their personal routines in simple present. The agenda: greetings to everybody, vocabulary, routines, integrative activity number 6 is in the third person, auxiliary verb, participation in forums, and the attendance to classes. Today, okay, today we are here with Marta Cecilia and Alexandra Martínez. Pues les agradezco a quienes han sido muy constantes dentro de las sesiones, Marta Cecilia y Alexandra Martínez. Esperemos que alguien más se una o algunos más se unan a la sesión. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la misma. Recuerden que pues la gran parte y preguntas las tienen cada una de ustedes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, adelante, ya sea que prendan su micrófono o lo hagan a través del chat. En cualquiera de las formas podemos ir respondiendo sus preguntas. Bueno, pues como lo comenté hace un momento, estamos ya terminando o casi ya concluyendo nuestra semana número 3. Cada uno de ustedes puede enviar sus actividades hasta el próximo domingo 20 de octubre, así como está calendarizado ya cada una de las semanas. Y bueno, pues el día de hoy vamos a dar énfasis a lo que es la actividad integradora 6. ¿De qué trata la actividad integradora 6? El tema principal son las rutinas. Y una de esas rutinas, bueno, las van a ir concretando de esta manera. Wake up at 6, cook ham and eggs, listen to pop music, exercise at home. Bueno, por mencionar algunas rutinas, el tema principal es describir rutinas o habilidades o describir los gustos, preferencias de nuestro compañero. ¿En dónde? En la actividad integradora 6. Entonces, para ello debemos empezar con determinar cuáles son nuestras rutinas y bueno, por mencionar algunas, pues todos nos despertamos a una hora, probablemente cocinamos, hacemos nuestros alimentos, escuchamos música, hacemos ejercicio, algunos en casa, algunos en un parque, algunos en el gimnasio, y bueno, eso es lo que va cambiando de acuerdo a nuestras características, a nuestras propias rutinas. Aquí solamente es mencionar el vocabulario que estamos trabajando. Y me regreso a la primera, wake up at 6. Cook ham and eggs. Listen to pop music. Exercise at home. ¿Ok? Cada uno de nosotros va a mencionar pues distintas rutinas porque tenemos distintas actividades. Algunas van a ser muy comunes, como escuchar música, listen to pop music, listen to rock music o listen to music de manera general. Por mencionar algunas otras, go to work, do homework, wash the dishes, and watch television. Entre más rutinas manejemos o tengamos claramente que vamos a escribir, pues eso va a ser más fluido tanto en la escritura y una vez que quede eso ya definido, pues en el audio. Entonces, remember, you are going to use a routine. Utilizamos una rutina como aquella actividad que constantemente estamos realizando, sea en el lugar donde sea. ¿Ok? Puede ser de trabajo, escuela, en casa, etcétera. Todos tenemos
ciertas actividades ya definidas. Y por mencionar, les decía algunas: go to work, ir a trabajo; do homework, as students, como estudiantes, pues hacemos nuestras tareas; wash the dishes, lavamos los trastes; and watch television, y vemos la televisión. O bien podríamos poner watch movie, watch series, etcétera, ¿no? Ver algún programa en especial o alguna película, etcétera. Sigue siendo parte de nuestra rutina. Y bueno, pues, ¿qué nos dice la estructura que vamos a ir colocando? We can pay attention in the following. ¿Qué ponemos cuando somos nosotros los que vamos a, a descubrir o a describir nuestra propia rutina? Bueno, pues, a ver, permítanme. Aquí están. Ok, a ver, permítanme darle entrada a su compañera. Ok, ahí está. Ok, sí, ya, nuevamente ingresó. Bueno, pues entonces, mm, estamos describiendo una rutina. Cuando somos nosotros los que describimos la rutina, decimos I, porque somos el primer pronombre. I wake up at 6. I cook ham and eggs. I listen to music. I exercise at home. I go to work. I do homework. I wash the dishes and I watch television. Y de esa manera vamos expresando nuestras rutinas. En la actividad integradora nos piden ciertas características, pero el tema en vocabulario, pues son las rutinas. Y lo mismo va a suceder cuando hablemos de you, que es otro sujeto; we or they. Lo mismo aplicará cuando cambiemos a estos pronombres o alguno de estos pronombres. Pensar en el sujeto, que soy yo, o que somos nosotros, we, o que son ellos, they, el sujeto, y después que viene la rutina. Por ejemplo, ver televisión. We watch TV. They watch television. Estamos ya describiendo una rutina. Y ahora nos pide, por ejemplo, que si alguna de ustedes pudiera describir o compartir alguna rutina. Personal information. Alguna rutina en particular, ya sea que la mencionen o que la escriban a través del chat, también es posible. ¿Mm? Ok, ya sea, no sé, Alexandra, Marta Cecilia, que nos describa alguna rutina. Recuerden, escribo en primera persona y digo I do homework. Hago tarea. I washed the dishes. Lavo los trastes. I watch television. Veo la televisión, observo la televisión. No sé, ¿alguna rutina que nos quieran compartir? Si me escuchan, a ver, adelante. ¿Alguna rutina? Por supuesto que para esto hay que saber manejar ese vocabulario. Y bueno, nuevamente invito a que exploren lo que es la plataforma para tener con claridad qué tipo de rutinas podemos establecer en nuestra actividad integradora, qué es específicamente una rutina, cómo la puedo pronunciar, porque recuerden que dentro de la
plataforma, pues vienen actividades que son de lectura, que son auditivas porque trae videos y que viene la pronunciación para trabajar el listening. Muy bien, su compañera nos escribe, I brushed my teeth. Excelente. Esa es una rutina ya establecida. Bueno, ok. Pensemos en todas las que realizamos, ¿ok? Son demasiadas actividades y las vamos a ir centrando en lo siguiente. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con esta actividad. Si alguna de ustedes tiene alguna duda, recuerden que con todo gusto pueden expresarla. Primero, how to make questions. ¿Cómo hacer preguntas? En la actividad integradora 6 vienen dos preguntas, dos preguntas y la primera es un poquito más extensa. ¿Qué se debe hacer en la actividad integradora 6? ¿Alguna de ustedes ya leyó las características, lo que me pide hacer en la actividad integradora 6? Las instrucciones o que haya verificado qué se debe hacer, qué se debe entregar en la actividad integradora 6. ¿Alguna idea? ¿No? ¿Alguna idea? ¿No? ¿No han abierto la actividad integradora? Bueno, ok. Debemos describir a una persona. No contesto rápido porque voy manejando. Una disculpa. No, no se preocupe. Al contrario, bueno, está correcta su comentario. ¿Ok? Recuerden, hay que realizar 10 preguntas con sus 10 respectivas respuestas. Estas preguntas que ustedes van a elaborar y que ahorita les voy a dejar algunos ejemplos, van dirigidas a otra persona. No son para mí esas preguntas, ¿ok? Porque lo que debemos trabajar en esta actividad es el uso de la tercera persona. Y ahorita voy explicando qué es eso de la tercera persona y dice en las instrucciones, make question, me voy a regresar al título de nuestra actividad que se llama Finding a Roommate. Roommate, a esa persona deben ir encaminadas las 10 preguntas. ¿Quién es un roommate? La persona que vive conmigo, ¿ok? Que en este caso, pues es la persona que vive con ustedes. Roommate es mi compañero o compañera de habitación o de cuarto. Entre los estudiantes que se van a la universidad se acostumbra mucho a que llegan a vivir al campus de la universidad, a las instalaciones de la universidad, y como estudiantes viven dos o tres personas dentro de un mismo cuarto. Así son las características y ese compañero que vive conmigo es mi roommate, mi compañero o compañera. Bueno, pues la actividad se centra en realizarle a esa persona 10 preguntas y por eso empezamos con esta actividad. ¿Cómo hacer preguntas? How to make questions. ¿Cómo hacer preguntas? Bueno, esta es la primera forma. Hay dos diferentes y espero nos dé tiempo, trabajamos las dos. La primera es haciendo uso del auxiliar do, does. Alguna de estas dos palabras me va a servir para hacer esa pregunta. En este momento, do, does es un auxiliar.
¿Para qué? Para hacer la pregunta. In English, I need to do use. En inglés necesito usar una de estas dos palabras para hacer mi pregunta. Y ahora vean, aquí les pongo 3 ejemplos. Las 3 preguntas empiezan con el do. Do you like pizza? Do they enjoy music? Do we love music? ¿Y cuál es la diferencia entre estas 3 preguntas? El sujeto. El sujeto no es el mismo. El auxiliar sí. Las 3 preguntas inician con do, you. Ese es el sujeto. Do they, do we. Entonces, el auxiliar cuando la o el sujeto cambia es el que me indica el auxiliar que voy a utilizar. Digámoslo de esta manera. El que manda es el sujeto. El sujeto es el que me dice, ¿quién es el sujeto? You. Ah, entonces vas a utilizar este auxiliar. Y ahora, vean las siguientes 3 preguntas. Does he like pizza? Does she enjoy music? Y aquí está nuestra actividad integradora. Como es un roommate, es decir, una persona que vive conmigo, puede ser él o puede ser ella. Y entonces, la situación que debo hacer es empezar a hacer mis preguntas con el auxiliar does. Aquí lo tenemos. Existen 2 auxiliares, do y does. Mi actividad integradora me pide que haga mis preguntas usando does. ¿Por qué does? Porque es para he o she. Y aquí voy a empezar, bueno, ustedes empezarán a hacer sus preguntas. Voy a dar algunos ejemplos. Imaginémonos, una de las primeras cosas que deben pensar es cómo se va a llamar su classmate o su roommate. Yo le acabo, bueno, cuando hago la presentación, le puse el nombre de Jason. Vean en la pregunta, aquí lo voy a subrayar y voy a decir, ¿quién es mi roommate? Jason. Ustedes le pueden poner, no sé, mi roommate se llama Elizabeth, se llama Nancy, o si es masculino, pues George, Peter, etcétera. Ustedes eligen el nombre de su roommate. Y como es tercera persona, entonces todas las preguntas van a iniciar con does. Y hago mi pregunta. Does Jason clean the house? Pregunto que si mi roommate o que si Jason limpia la casa, clean the house es mi rutina. Aquí ya traslado el vocabulario a la pregunta. Does Jason clean the house? No, he doesn't. No, no la limpia. Entonces, la primera parte de mi actividad integradora es hacer la pregunta y su respuesta. Segunda pregunta, recuerden, mi roommate ya es Jason. Para las 10 preguntas, deben ser 10 preguntas. Si ustedes abren su actividad integradora, es una tabla que ya trae 10 espacios y ahí ustedes van colocando, así viendo de frente, como vemos el monitor, a la izquierda la pregunta y enfrente de la pregunta va su respuesta. Pienso o le pregunto a mi a mi roommate, ¿Does Jason study? Estoy preguntándole que si estudia. Yes, he does. O sea, sí estudia. Y de esa manera voy haciendo mis 10 preguntas. Siguiente ejemplo. Does he play soccer? Tengo el sujeto, vean cómo se va estructurando la pregunta. La pregunta empieza con el auxiliar
does, va el sujeto, el sujeto sabemos que es Jason, o sea, he, y el tercer elemento es que va acompañado de, ¿qué? De la rutina. Play soccer es jugar fútbol. Y entonces pregunto, ¿does he play soccer? Y le contesto, yes, he does. Probablemente ustedes digan, no, he doesn't. Esa respuesta o esa opción va quedando a su criterio. Ustedes hacen la pregunta, ustedes hacen la respuesta. En mi caso, bueno, les voy compartiendo qué observo y qué debo ver en sus preguntas. En sus preguntas debo ver este auxiliar, debo ver el nombre de su classmate o de su roommate y debo ver la rutina. Pregunto que si Jason limpia la casa, bueno, y ya le doy una respuesta acorde a esa pregunta. ¿Ok? Bueno, de esa manera, ¿cuántas preguntas deben ser? Deben ser 10 preguntas. No van hacia mí las preguntas. Si bien es cierto que yo hago la pregunta y yo contesto, es decir, lo mismo harán ustedes. Ustedes redactan su pregunta y ustedes redactan la respuesta, no va dirigida hacia ustedes. Es decir, no se pone you, no se pone I, nada. Aquí se debe emplear la tercera persona y la tercera persona, aquí las tienen ustedes. Es he o she, es decir, él o ella. Para el caso, si ustedes dicen, quiero hacer mis preguntas con un nombre femenino, bueno, pues ya le decíamos, ustedes lo colocan. Quiero poner, como en mi caso, un nombre masculino, pues Jason. Ustedes le van poniendo el que consideren, ¿ok? Entonces, ¿cuántas preguntas? 10. ¿Y cuántas respuestas? 10, porque son el número de preguntas que deben redactar, ¿ok? Bueno, ¿cómo se va haciendo esto? Vean, si yo pienso en 4 rutinas, la primera es watch TV, ver televisión. La segunda es exercise at home, ejercitarme en casa. Wash the dishes, lavar los trastes y read a book, leer un libro, porque es parte de las rutinas, también leo. Ujú. Y bueno, hace un momento su compañera nos puso brushed my teeth, cepillarme los dientes. Si ustedes quieren hacer una pregunta con esa rutina, se puede hacer. Entonces, vean, voy a tomar en cuenta alguna de estas 4 rutinas y hago mi pregunta. Does Jason watch TV at home? ¿Cómo debe iniciar mi pregunta? Con el auxiliar que does. Aquí está, hasta por eso lo dejo en rojo. Does, el nombre de mi roommate y la rutina. Does Jason watch TV at home? Y escribo la respuesta. Yes, he does. ¿Mm? ¿De dónde tomo mi pregunta? De la rutina. ¿Ok? O del vocabulario que iniciamos haciendo las rutinas. Segunda pregunta. Dijimos que exercise, hacer ejercicio en casa. Nuevamente, me fijo en la estructura. Does Jason exercise at home? Yes, he does. ¿Por qué he? Porque recuerden que estoy hablando de Jason. Las preguntas, recuerden, no van dirigidas a mí ni a cada uno de ustedes. Están dirigidas hacia he o she. Entonces, eso es
algo que no deben olvidar al momento de hacer su actividad integradora. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Va quedando clara la información? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? It's clear the information. Yes, sí queda clara la información. Bueno, espero me estén escuchando. Ok, continúo con esta última pregunta que coloqué aquí. Recuerden, ¿cómo debe iniciar mi pregunta? Con el auxiliar does. Does he wash the dishes? Esto es lo que voy a observar en sus preguntas. Auxiliar, la persona que hace la actividad o a la que le preguntan, y la rutina. Does he wash the dishes? Y no lava los trastes. No, he doesn't. Ustedes tienen esa elección, colocar en afirmativa la respuesta o colocarla de forma negativa. Ustedes van eligiendo. No estarán incorrectos mientras la estructura esté correcta, sean, sean respuestas afirmativas o sean respuestas negativas, estará correcto. ¿Ok? Bueno, ok. ¿Qué es una rutina? Pues una acción que realizamos bajo un cierto periodo o cierta continuidad. Por eso se llama rutina. Ujú. Y vean aquí, voy a compartir el tema es routines, pero que no desarrollo yo, sino que lo hace alguien más. Y voy a darle lectura a esta conjugación. La rutina es drink water, beber agua. Es una rutina, una acción que diariamente hacemos o que constantemente estamos realizando. Y entonces es I drink water. Aquí vienen todos los pronombres. You drink water. He drinks juice. She drinks juice. It drinks juice. Muy bien. Si alguien me pudiera apoyar, ¿qué observan de diferente con el pronombre he, con el pronombre she o con el pronombre it? ¿Qué observan de diferente? Algo que observen, o bueno, vean la diapositiva, la información, y claramente se observa una diferencia en he, en she y en it. Claramente se observa una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Es la S al final, ¿no? De drinks. Así es, vean, lo estoy subrayando. Aquí lo estoy marcando. Cuando el sujeto, porque recuerden que hace rato di un dato, el que manda
cómo va escrita la oración o el enunciado, es el sujeto. Él es el que dice. Entonces, cuando el sujeto sea he, sea she o sea it, el verbo va a llevar una S. Y obviamente que esta S también se pronuncia cuando ustedes hagan su grabación. Entonces, dice, he drinks, drinks es beber, él toma o bebe jugo. He drinks juice. She drinks juice. En la siguiente conjugación, ya solo me voy a lo que es he, she, it. ¿Qué observan? Nuevamente la S. Eat, que es comer. He eats hamburger. Él come hamburguesa. Correcto, o sea, está perfecto. ¿Por qué lleva una S? Porque dice la regla que a las terceras personas, he, she, it, se le debe agregar al verbo una S. ¿Y qué es el verbo? Pues es el que contiene o con el que inicia la rutina. Ujú. Entonces, probablemente no todos los días como hamburguesa, pero si digo que como hamburguesa una vez al mes, pues ya prácticamente eso se está convirtiendo en una rutina. Ujú. Me cepillo los dientes todos los días, es una rutina, ¿ok? Voy al gimnasio, es una rutina. Ahora, nosotros determinaremos si lo hacemos diario, una vez a la semana, una vez al mes, etcétera. ¿Con qué? Con las palabras que ahorita vamos a conocer. Entonces, ¿qué dice mi regla número 1? Aquí me voy a ir. Dice la regla número 1, rule number 1, que cuando el sujeto sea he, she o it, al verbo le debo agregar una S, como aparece aquí. He drinks orange juice. He eats some popcorns. Él come palomitas. He dances in the party. He loves rock music. Vean, siempre que el sujeto es he, al verbo le pasa esto. Cuando soy yo, no pasa nada. La conjugación no cambia, pero ahora en este caso, la actividad integradora 6 me pide que conozca esto para colocar correctamente la pregunta o escribir adecuadamente la respuesta, porque recuerden que ustedes elaboran pregunta y respuesta. Bueno, siguiente, vean, ¿qué observan de diferente en la siguiente actividad? Brush my teeth, como lo puso su compañera, es cepillarme los dientes. Pero vean qué pasa cuando el sujeto es he, es she o es it. Ya no es brushed, ahora dice he brushes. ¿Qué observan de diferente? Se le agrega una E y una S. Exactamente. Muy bien. Perfecto. Lo mismo sucede en la siguiente conjugación. He does English homework. Recuerden que cuando describí o dije que yo hago mi tarea, solo digo I do English homework. Y vean, el do no le pasa nada. Pero cuando es he, el sujeto, lleva does, lo que dice su compañera, se le agrega la E y la S. Esto es cuestión gramatical, pero así deben ir escritas correctamente las rutinas. Y entonces me voy a la regla número 2. Vean, dice la regla número 2 que cuando el sujeto es he, she o it, al verbo le debo agregar es. ¿Ok? Y pongo mis ejemplos.
She goes to work. Es decir, ella va al trabajo. Es su rutina, es su actividad. Ahora, ¿por qué lleva ES y la anterior solo le agregaba S? Espero que se hayan percatado de eso. Bueno, la regla lo especifica y lo diferencia de la siguiente manera. Le vamos a agregar ES cuando tengamos estas terminaciones. ¿Cuáles son estas terminaciones? CH, SH, X, S o Z. Por eso, cuando aquí dice go, el verbo es go, ir, ir a la escuela, ir al trabajo, ir de compras, ir a cualquier lado, ¿ok? El verbo es go. Pero si el sujeto, que es el que manda, es una tercera persona, entonces se le pone goes, porque aquí está la terminación. Dice la regla que cuando es una O, se le debe agregar ES. Y lo mismo con washed. La terminación aquí está, SH, y entonces es tercera persona el sujeto y se le agrega ES y entonces se pronuncia she washes the dishes. Ella lava los platos o los trastes. Entonces, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta porque si tienen ustedes un verbo con alguna de estas terminaciones y están y van a poner su respuesta, bueno, se debe escribir bajo estos criterios. ¿Ok? Probablemente, si para algunos esto es mucha información, tomen nota y vayan viendo cómo es que van a hacer, qué actividades van a colocar. Si tiene alguna de estas terminaciones, den por hecho que debe tener ES. Aquí yo les escribo varios ejemplos y ustedes los van considerando. Observen, dice, she watches TV. She washes the clothes o the dishes, right? Todo es con relación a la tercera persona. ¿Quién es la tercera persona? He, she o it. Ok, ahora, ¿son las únicas consideraciones? No, hay que tomar en cuenta otra más. Esta sería la tercera regla. Si yo digo, I study English, yo estudio inglés, como cada uno de ustedes lo está haciendo en estos momentos, porque es lo que estamos haciendo en nuestro módulo 6. I study English. Pero cuando el sujeto es diferente, recuerden otra vez, el sujeto es el que manda. He, she o it, el sujeto, vean, ya hizo que se modificara el verbo. Es decir, recuerden otra vez, el verbo es el que inicia la rutina. Cepillarse, lavar, ver, caminar, correr. El verbo es el que lleva el inicio de la rutina. Y entonces, ¿qué dice la regla? Aquí lo pongo. Si mi verbo termina en Y, como el caso de study, cry, fly, identify, todos son ejemplos que tienen la misma terminación. Todos los verbos terminan en Y. Bueno, si el sujeto es he o es she o es it, vean qué es lo que sucede. Aquí les pongo una flechita. La Y se cambia por una I y se agrega es. Entonces tengo estos ejemplos. She studies English and French. Ella
estudia inglés y francés, o estudia en la universidad, o estudia prepa en línea CEP, etcétera. Lo que ustedes vayan a complementar en su pregunta. Ujú. Entonces, esta es una tercera regla. Ahora, esta regla tiene una excepción. ¿Cuál es la excepción? Esta que están viendo en estos momentos. Play, enjoy, obey y say. Son verbos que terminan en Y, los mismos que las anteriores. Pero, ¿por qué aquí vean en los ejemplos? He plays. Aquí no se cambió la Y. He enjoys, tampoco se cambia. He obeys, tampoco se cambia. Y no es que esté incorrecto. ¿Qué es lo que sucede? La regla dice que si antes de la Y hay una vocal, la Y no se cambia. ¿Cuándo se cambia? Cuando antes de la Y haya una consonante. Y me regreso a la diapositiva anterior. Aquí está. En el caso de study, ¿qué hay antes de la Y? Pues está la D, es decir, es una consonante. Por eso, si se cambia por una I y se le agrega es. Así es como se manejan las reglas gramaticales. Como en la segunda hay una vocal, aquí hay una vocal antes de la Y, no se cambia. Y se le pone la S porque recuerden que es tercera persona. Entonces, conociendo estas 4 reglas, ¿qué voy a hacer? Pues vean, aquí hay un breve resumen. ¿De qué habla este resumen? De las rutinas. Y dice que cuando el sujeto es I, you, we o they, cuando es uno de esos 4, el verbo no le pasa absolutamente nada. El verbo que sea se queda tal como nosotros lo vayamos a expresar. Comer, dormir, levantarse, cepillarse, cocinar, correr, etcétera. Pongo mi acción o pongo mi verbo y lo complemento. Entonces puedo decir, I eat an apple. Yo como una manzana. You eat an apple. Pero el problema o nuestro tema principal de hoy es cuando sea he, she o it. Porque si es uno de esos 3, el verbo va a llevar una S, en algunos casos ES, en algunos otros que terminen en Y se cambiará por una I y en algunos otros la Y no se cambia porque le antecede una vocal. Entonces, todo eso se debe observar en sus preguntas que van a elaborar. Y recuerden, ustedes también ponen la respuesta. Entonces, vamos a la segunda estructura de las preguntas. Al inicio les dije, hay 2 tipos de preguntas. Las que empiezan con does o las que pueden llevar alguna de estas frases. What, where, when, what time, how often. Estas preguntas sirven, estas palabras, perdón, sirven para hacer preguntas. What significa qué, where significa dónde, when significa cuándo, what time significa a qué hora y how often significa con qué frecuencia. Entonces, vean, hago mi pregunta. Where does, porque el does lo debe llevar, es el auxiliar de la pregunta. Recuerden que mi classmate, mi roommate se llama Jason y entonces pregunto, where does Jason like to eat? ¿Y qué dice mi pregunta? ¿A dónde le gusta? Like es gustar.
¿A dónde le gusta comer a Jason? Que Jason es mi roommate. Y vean, aquí ya no solo voy a contestar yes, no como en las anteriores. Las anteriores sí podía responder yes o no porque solo inician con el auxiliar does. Pero aquí ya hay where. Aquí ya me dice dónde le gusta comer a Jason y entonces ya vean la respuesta. He likes to eat in a plaza restaurant. A él le gusta comer en el restaurante Plaza o como se llame el restaurante. Ujú. Aquí ya va implícita la regla, ya dice likes y está correcto. Ujú. ¿Ok? Al utilizar alguna de estas 5 frases, what, where, when, how often o what time, ya debo utilizar las reglas que acabamos de mencionar. Siguiente ejemplo. What time does he wake up? Acuérdense que la rutina wake up era despertar. Y la pregunta dice, what time does he? ¿A qué hora se despierta él? Recuerden que estoy hablando de mi roommate, Jason. ¿A qué hora se despierta? ¿Y cuál es mi respuesta? He wakes. Como es tercera persona, el verbo ya lleva una S. En la anterior respuesta el likes y aquí es wakes up. Se despierta a las 6:30. ¿Mm? Y recuerden, bueno, aquí ya les compartí, aquí está el número, 5 preguntas con sus 5 respuestas. Ustedes van a hacer lo propio en su actividad integradora. Colocar 10 preguntas y 10 respuestas dirigidas a su roommate. Por eso al inicio, la actividad integradora se llama Finding a Roommate, encontrando a mi compañero de cuarto. Ujú. Y entonces, bueno, aquí sigo compartiendo con ustedes más preguntas. Pero bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. No, ninguna, gracias. Ok, bueno, espero que así sea, no haya dudas. O bueno, por el momento. ¿Y qué me falta? Ah, bueno, ok, me falta una situación que es la segunda parte de la actividad integradora. ¿Cuál es la segunda parte? Hacer la descripción o la rutina de esa persona. Vean, me voy a adelantar un poquito. Aquí está. Número 1, deben deben definir quién es su roommate. Recuerden, yo elegí a Jason. Ustedes pueden poner el nombre que deseen. Eso es lo primero que deben hacer. Write questions and answers. Escribir preguntas y respuestas. Y estas preguntas pueden ser closed questions o open questions. ¿Cuáles son las closed questions? Son las que empiezan con does. ¿Y cuáles son las open questions? Las que empiezan con what, o con where, o con when, o con why, how much, how many. Es decir, hay muchas palabras que pueden ir al inicio y que se llaman double question. Después, tercer paso, que esto es lo que me falta comentarles. Describe your classmates' routines. Describir las rutinas de ese compañero con los conectores first, then, next, finally. Es decir, ustedes deben hacer algo como esto. Define who is your roommate. Ya tienen claro
quién es su roommate y empiezan a describir su rutina. First, Jason wakes up at 6:30. Then he takes a shower. After that, Jason eats a sandwich. Y se van describiendo las rutinas de ese compañero. Jason se despierta a 6:30. Then, después, takes a shower, se baña. Después de eso, Jason eats a sandwich, come un sándwich. Y bueno, pues ya lo que ustedes van a describir en su rutina. Se va al gimnasio, o no sé, se va a la escuela, se va a la universidad, se va al trabajo, pero como es tercera persona, ¿qué se debe observar? Esto, la conjugación de ese verbo. Takes, wakes, eats, watches, studies, si él estudia, no estudia, etcétera. Aquí deben definir las actividades de esa persona. Ujú. Ok, y con eso, bueno, esa es la última parte para que esté completa su actividad integradora. Ujú. Entonces, 10 preguntas con sus 10 respectivas respuestas. Y bueno, la rúbrica es muy clara. ¿Están correctas las 10 preguntas? ¿Están acorde las respuestas con la pregunta? Y describe la rutina de su compañero, como en este caso, se despierta, se va, hace ejercicio o se va a caminar o no sé, ustedes ya definen esas características de su roommate. Ujú. Y bueno, pues no sé si tengan alguna duda. Eso es lo que observaría o se debe observar en lo que es la actividad integradora 6. ¿Mm? ¿Dudas? A ver, nuevamente. No, ninguna. Bueno, ok. Pues si no hay dudas, para ir finalizando con la sesión, recuerden que para esta semana, en la semana 3 que nos encontramos, ¿ok? Deben responder 2 encuestas. Estas encuestas, aquí está la imagen, se encuentran dentro de la plataforma. Son necesarias que las respondan para que puedan avanzar a la siguiente semana. ¿Ok? No se les olvide, deben responder ambas encuestas. Vean, aquí están, bueno, no tienen número, pero estas son las 2 encuestas que deben responder. Y la siguiente semana, o sea, les adelanto, la siguiente semana ya es nuestra semana de cierre, que es la semana 4. Observen la información que les estoy compartiendo y ustedes dentro de la actividad que van a realizar es entrar a un foro. En estos momentos, en la semana 1, semana 2, semana 3, se habilita un foro. ¿Con qué intención? De que cada uno de ustedes se familiarice con ese foro y sepa cómo enviar mensajes, cómo recibir información, cómo adjuntar información, etcétera. La idea es que se familiaricen porque en la semana 4 es obligatorio entrar a ese foro y realizar 4 aportaciones. Entonces aquí dice con letras rojas y grandes que esta es la propuesta. Una primera participación el día lunes, una segunda participación en día martes, una tercera en día miércoles y una última en día jueves. Pero como aquí lo dice, es una propuesta, ¿ok? Ustedes deben realizar sus 4 aportaciones
para que alcancen el porcentaje que les da el trabajar en este foro integrador. ¿Mm? Cada mensaje, es decir, la primera participación, tiene una intención y tiene ciertos datos. Lo mismo la segunda ya tiene otros datos y otra información que les pide, y así las 4 aportaciones son diferentes. Y entonces esto es para la siguiente semana porque ya viene nuestro cierre. Ujú. Bueno, estén al pendiente del día lunes que les pongo el mensaje de bienvenida y ahí viene descrito qué se debe hacer en cada una de las participaciones. Pero quienes han entrado a los foros ya tienen más claro cómo poner su mensaje, cómo adjuntarlo, cómo recibir la respuesta, cómo enviar una pregunta, etcétera. O sea, todo eso ya lo va a tener más claro porque ha estado participando en semana 1, semana 2 y semana 3. Quienes no, no se preocupen, pues tendrán que de todos modos adjuntar o ver sus 4 aportaciones. ¿Ok? Y pues de mi parte eso sería todo, a menos que tengan alguna duda. Nos estamos viendo, bueno, nuevamente a través de este medio en la sesión de espacios abiertos el próximo miércoles, ya con nuestra semana de cierre. Ujú. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok. Igualmente que pasen buenas noches. Have a nice night and see you the next week. All right? Goodbye.